Hoy les voy a compartir información interesante acerca de la lucha de independencia de México. Aunque todos conocemos a grandes rasgos cómo comenzó y quiénes participaron, hay muchos datos sorprendentes y desconocidos que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre esta importante etapa de la historia. Así que prepárense para descubrir los 10 datos más sorprendentes y desconocidos sobre la independencia de México. Uno. La Guerra de Independencia no empezó en 1810. Seguramente todos han escuchado que la independencia de México comenzó con el famoso Grito de Dolores en 1810, pero ¿sabían que el proceso de independencia en realidad comenzó mucho antes? En 1808, cuando el rey de España, Fernando VII, fue capturado por Napoleón y se creó una junta de gobierno en España. Aquí, en Nueva España, ya se estaban gestando ideas de independencia. Durante esos años, muchas personas influyentes, como los criollos, empezaron a cuestionar el dominio español y a buscar un cambio. Las conspiraciones como la de Valladolid en 1809 y las reuniones secretas en casas de personas como Miguel Hidalgo y José María Morelos estaban sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el movimiento de independencia. 2. El papel crucial de los pueblos indígenas. Un dato sorprendente es que, aunque las figuras más conocidas de la independencia son criollos como Hidalgo y Morelos, los pueblos indígenas tuvieron un papel crucial en la lucha por la independencia. Durante la guerra, comunidades indígenas en el sur del país se unieron al movimiento insurgente. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, el líder indígena Juan Álvarez Benítez jugó un papel muy importante. Estos grupos no solo apoyaron con tropas, sino que también proporcionaron valiosa información y recursos. La alianza entre insurgentes y comunidades indígenas fue fundamental para la lucha contra las tropas realistas. 3. El papel femenino en la independencia. Las mujeres también jugaron un papel crucial en la lucha por la independencia, aunque a menudo se les da menos reconocimiento. Muchas mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez contribuyeron activamente al movimiento independentista. Josefa, esposa del corregidor de Querétaro, fue una pieza clave en la conspiración de Querétaro. Ella y otras mujeres ayudaron a mantener el secreto de los planes insurgentes y apoyaron la causa con sus recursos y contactos. Además, otras mujeres como Leona Vicario no solo brindaron apoyo logístico, sino que también lucharon y contribuyeron financieramente al movimiento. Su valentía y compromiso son un testimonio del importante papel que las mujeres jugaron en la independencia de México. 4. La importancia de la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro, liderada por personas como la ya mencionada Josefa Ortiz de Domínguez y el corregidor Manuel Domínguez, fue fundamental para el inicio de la Guerra de Independencia. Esta conspiración fue una red secreta que preparó el terreno para el levantamiento. Josefa Ortiz de Domínguez, en particular, jugó un papel clave al mantener el secreto de los planes insurgentes y facilitar la comunicación entre los líderes del movimiento. 5. La influencia de los intelectuales. Los intelectuales también tuvieron un impacto significativo en el movimiento de independencia. Figuras como el sacerdote y escritor Manuel Abad y Queipo y el científico y político Francisco Primo de Verdad contribuyeron con ideas y escritos que ayudaron a formar la opinión pública y a movilizar el apoyo hacia la independencia. Su trabajo ayudó a articular las demandas de cambio y a generar un sentido de identidad nacional. 6. La influencia de la Revolución Francesa.
Un dato sorprendente es que la Revolución Francesa tuvo un impacto significativo en la lucha por la independencia en México. Las ideas de igualdad y libertad que surgieron en Francia inspiraron a muchos de los líderes insurgentes mexicanos. Miguel Hidalgo, por ejemplo, estaba influenciado por los principios de la Revolución Francesa y su visión de una sociedad más justa y equitativa reflejaba estos ideales. La revolución en Francia demostró que era posible desafiar a una monarquía y luchar por una nueva forma de gobierno. 7. La influencia de Estados Unidos en la independencia. Otro dato poco conocido es la influencia de los Estados Unidos en la independencia de México. Durante la Guerra de Independencia, los insurgentes buscaron apoyo de diferentes países y en algunos casos los Estados Unidos proporcionaron asistencia indirecta. En el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y su lucha por liberarse de la dominación británica, hubo cierta simpatía y apoyo hacia los movimientos independentistas en América Latina. Aunque no fue un apoyo oficial, algunos estadounidenses como comerciantes y diplomáticos estaban interesados en ver el fin del dominio colonial español en América Latina, lo que influyó en la dinámica de la lucha independentista. 8. La importancia de la Batalla de El Álamo. Un dato menos conocido es la relación entre la Batalla del Álamo y la independencia de México. La Batalla del Álamo en 1836 ocurrió después de la independencia de México, pero es relevante porque la lucha por la independencia también sentó las bases para conflictos posteriores como la Revolución Tejana. Los eventos en Texas reflejan la inestabilidad política y las tensiones que siguieron a la independencia, mostrando cómo la guerra afectó la región más allá de las fronteras de México. 9. La independencia fue una guerra prolongada y costosa. Es muy importante destacar que la independencia de México no fue una guerra corta ni sencilla. La guerra se extendió por más de una década y fue extremadamente costosa en términos de vidas humanas y recursos. Se estima que más de 1 millón de personas perdieron la vida durante el conflicto, incluyendo tanto combatientes como civiles. La guerra fue marcada por numerosos enfrentamientos, traiciones y cambios de lealtades, y las secuelas del conflicto afectaron profundamente a la sociedad mexicana. Las luchas internas entre los diferentes grupos insurgentes también complicaron el proceso de independencia y llevaron a un periodo prolongado de inestabilidad y conflicto en el país. 10. La Declaración de Independencia. Finalmente, un aspecto sorprendente es que la declaración formal de independencia de México no se produjo sino hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia en la Ciudad de México. Aunque la lucha había comenzado en 1810, la independencia se consolidó oficialmente más de una década después. Este acto marcó el final de la guerra y el inicio de una nueva era para México como nación independiente. Y ahí lo tienen, comunicativos, 10 datos sorprendentes y poco conocidos sobre la lucha de independencia de México. Esperamos que hayan disfrutado de estos datos y que les hayan dado una nueva perspectiva sobre esta importante etapa de la historia. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.